Muy buenas tardes, tengan todos quienes ya pues nos acompañan en esta segunda charla de capacitación con el tema de camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas. Siempre pues agradeciendo las gestiones de CENAF para que podamos llegar a cada uno de ustedes en todos los puntos cardinales de nuestra bella Guatemala. Y pues sin más que agregar, vamos a dar inicio a este tema de capacitación, esperando pues que pudiéramos ver algún aporte, alguna experiencia o alguna consulta en el chat de preguntas y respuestas o en el chat general. Así es que vamos a darle paso a la presentación. Y pues para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Luis Alberto Franco, asesor técnico de la gremial, y vamos a tener a bien llevar esta tarde el tema de camas biológicas como primer punto, ¿verdad? Es un tema que pues es bastante importante, es un tema práctico, un tema muy bonito, que es bueno podamos nosotros al final poder replicar en muchas fincas y sobre todo poder llevar esto a todos los agricultores de la región donde nos mantenemos. Recordemos que Gremiagro lo que establece es la capacitación para que sea un medio de divulgación y réplica de la información que ustedes están recibiendo. Y bueno, a veces en el campo encontramos que hay muchas fuentes puntuales de contaminación, como lo pueden ser en los alrededores donde se encuentran estas personas, ¿verdad? Son fuentes puntuales de contaminación. Todo pues al momento de que estemos haciendo la mezcla, en el llenado del equipo de aplicación y la limpieza de todo nuestro equipo al momento de terminar las tareas agrícolas. He ahí importante el hecho de poder utilizar este tipo de estructuras a lo cual se ha denominado cama biológica, ¿verdad? Esta es una cama biológica, llamémosle de tipo cerrado. Hay camas biológicas de tipo abierto que son las que se recomiendan para el uso de un agricultor en campo pues abierto, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ¿qué son al final las camas biológicas? Pues es una estructura muy efectiva. El único objetivo de la cama biológica es retener y degradar microbiológicamente los excedentes de productos agroquímicos, ¿verdad? Al momento de la mezcla y lavado del equipo. Es decir, que estos excedentes se nos pueden venir al momento que estemos haciendo el llenado del equipo, la mezcla o la limpieza de todos nuestros elementos de equipo de protección personal, ¿verdad? Es únicamente para la retención de los excedentes. Con la retención de los excedentes, tenemos a bien, pues, dar muchas las observaciones de que no es bueno, pues, que acá vengamos y depositemos alguna cola de algún producto que todavía tengamos, sino que ese tenemos que venir y pues aplicarlo, ¿verdad? Por medio de la bomba de mochila y en el mejor de los casos establecer un triple lavado a todo el material plástico que podamos tener a la mano. En el caso de las camas biológicas son bastante fáciles y cómodas de usar, no se necesita pues mayor entendimiento o práctica para hacerlo. Son factibles porque estas las podemos elaborar en varios lados, ¿verdad? De la zona donde estamos teniendo las aplicaciones a los cultivos. Son económicas cuando las hacemos de tipo abiertas, ¿sí? Cuando son de tipo cerrada sí hay que hacer un poco más de inversión, pero estas de tipo abierto son para un agricultor promedio y tomamos en cuenta que las tipos cerradas son las que muchas veces se solicitan en fincas muy grandes donde los procesos de certificación son un tanto más rigurosos. Y bueno, justamente con lo que les acabo de mencionar, tienen un compromiso de la agricultura sostenible y las certificaciones, ¿verdad? Porque hoy en día todas las certificaciones están pidiendo que se manejen las camas biológicas como una alternativa de poder pues retener, ¿verdad? Todos los excedentes de los productos agroquímicos que se pueden estar utilizando. Y tienen un pues respeto bastante grande a nuestro medio ambiente porque pues obviamente con ellas no vamos a estar contaminando. Es ahí la importancia de que dentro de todo el terreno, ¿verdad? Del cultivo es una fuente puntual de contaminación, ¿verdad? En el caso, pues se nos vaya a derramar completamente el producto que estamos aplicando o que el producto que tenemos en la bomba de mochila se nos caiga, ¿verdad? O simplemente con hacer un lavado de nuestro equipo en una zona, en el suelo normal, por así decir, si estamos acá en la imagen, no es lo correcto ni es no es como que lo sano que lo podamos hacer
como si lo estuviéramos desarrollando dentro de la cama biológica. A nivel mundial, la cama biológica se le conoce por muchos nombres, ¿verdad? En el idioma español como cama biológica, se conoce mucho como biodep, biofiltro, sistemas de purificación, lechos biológicos, biolechos o biocamas. Y pues en el idioma inglés se le conoce como biobeds, biofilters, biomassbed, phytovac, biovac, biopurification system, on-farm bioremediation system. Cualquiera de estos nombres, al final el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Si encontramos camas biológicas y luego en el buscador encontramos biofiltro, o si encontramos biodep, o si encontramos biocamas, biolechos, al final la información o el resultado que llevan todos estos es exactamente el mismo, como es el manejo de los excedentes, ¿verdad? De los productos agroquímicos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede dentro de la cama biológica o por qué es que es tan efectiva en el manejo de los plaguicidas en general? Tomemos como principio que uno de los componentes de la madera son celulosa, hemicelulosa y lignina. En el caso particular de la lignina, entre el 15 al 30%, y es justamente acá donde pues nos vamos a entretener un poco. La estructura orgánica con la que está conformada la lignina es esta, la que se muestra con fondo rosado, y pues nosotros lo que necesitamos al final es poder romper, ¿verdad? Todas las estructuras que puedan contener la lignina. Eso lo desarrollamos por medio de la conformación del hongo de pudrición blanca, el Phanerochete chrysosporium. Este hongo que hemos encontrado pues en algunos caminamientos donde hay mucha influencia de bosque, básicamente donde hay mucha corteza de los bosques de coníferas, ¿verdad? Donde tengamos presencia de algún material con madera, siempre vamos a tener presente bajo las condiciones controladas y que el ambiente lo permita, el crecimiento de este tipo de hongo. Entonces, este hongo, ese que se encarga de descomponer, ¿verdad? La estructura de la lignina, porque este desarrolla algunas fenoloxidasas, como son este tipo de enzimas, la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Estas fenoloxidasas lo que hacen también es poder descomponer algunos productos orgánicos como los PCB, las dioxinas, algunos plaguicidas, o más bien dicho, todos los plaguicidas, solventes y algunos aceites. La cama biológica al final es, pues, como le decía anteriormente, es amigable con el ambiente porque produce CO2, ¿verdad? Al momento de la descomposición que pueda estar desarrollando. Entonces, este hongo es el que al final se desarrolla dentro de la cama biológica. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar este tipo de hongo? Pues más adelante se lo voy a explicar. Para ello, pues hay una persona pionera en cuanto a la investigación de las camas biológicas, biodep, biolechos o como nosotros les querramos llamar. Ella es María del Pilar Castillo. Ella podemos encontrarla en la internet, ¿verdad? Es una científica muy buena, pero básicamente en las pruebas que ha realizado en la verificación de las camas biológicas, tiene muchos ejemplos. Para ello, pues yo tomé en el caso del isoproturón, ¿verdad? En cultivo de paja de trigo. Este lo vamos a ver en este tipo de línea punteada de color verde, ¿verdad? Tomamos en cuenta que el isoproturón entró con 70%, 70 gramos de ingrediente activo a la cama biológica y durante el proceso de descomposición, pudimos, de microbiológicamente hablando, tuvimos, o se obtuvo, más bien dicho, obtuvo resultados de casi cero. Es decir, que el líquido cuando llegó ya a la capa permeable de arcilla o cuando pasó esta capa, se pudieron dar cuenta de que ya pues, el contenido del plaguicida era nulo, era cero. Y pues, ¿qué pasó en el proceso? Sucede que la manganeso peroxidasa que está constituida con color azul y la lignina peroxidasa que está en color rosado, ellas mantuvieron el ciclo durante todo el proceso, o sea, el ciclo de destrucción o de interacción para que el plaguicida fuera controlado, los mantuvieron en todo el proceso, lo que nos dio pues como resultado, o más bien dicho, a María del Pilar Castillo le diera como resultado pues un casi que cero, ¿verdad? Un nulo en cuanto a la presencia de plaguicida. Y así pues ella también muestra dentro de todas las investigaciones que ha realizado con distintos tipos de pesticidas, ¿verdad? Aquí algunos nombres, que en donde pues han ingresado
en los primeros 20 centímetros de superficie han obtenido estos datos, ¿verdad? Y vean cómo los residuos al llegar a la capa de arcilla, pues ya llegan pues con un valor casi de detección cero, ¿verdad? O más bien podríamos decir a cero, ¿verdad? Porque ya no hay presencia total del plaguicida. La cama biológica es capaz de actuar o de retener todos los compuestos que pudieran tener el plaguicida en los primeros 20 centímetros de profundidad, ¿verdad? Y bueno, hablando básicamente de lo que hay que hacer para su elaboración o para establecer un buen diseño de la cama biológica, tomemos en cuenta que mucho del éxito de ella va a ser el sustrato que nosotros vamos a incorporar. En el caso del sustrato, vamos a tomar en cuenta que vamos a tener la posibilidad de incluir 50% de rastrojo de maíz, el 25% de broza y 25% de suelo. Algo que tengo que remarcar en cuanto a la mezcla del sustrato es que de momento, según investigaciones y para Guatemala, lo único que se puede hacer con ese tipo de camas biológicas es la introducción de este sustrato, ¿verdad? El que se está pidiendo. Y pues para ello, el sustrato lo que nos va a permitir es la retención de los pesticidas y pues la conformación de la población microbiana de una forma eficiente y robusta, ¿sí? Para que podamos obtener los resultados que nosotros deseamos en la degradación de plaguicidas, ¿sí? Y bueno, siempre en el diseño tenemos que mantener una homogeneidad en cuanto a la mezcla del sustrato. En este caso, la lignina la vamos a obtener en el rastrojo de maíz, ¿verdad? Ahí vamos a tener la lignina y la conformación del hongo de pudrición blanca. Y ahí, pues, lo que tenemos que hacer en el caso del rastrojo de maíz, y esta es una muy buena observación para los agricultores, en vez de quemarlo, ¿verdad? En vez de hacer las famosas rosas que pues tienden a veces a hacer, es el hecho de incorporarla a la cama biológica, solo que en pedazos de 1 pulgada. Esto al final se hace con la intención pues que el proceso de descomposición sea mucho más rápido, ¿sí? La materia orgánica o brosa nos va a dar la capacidad de retención, ¿verdad? Y pues la brosa nos va a dar también la oportunidad de ser como un agente regulador de humedad, ¿verdad? La tierra, básicamente necesitamos que sea rica en humus, pero que no tenga mayor cantidad de arcilla, porque la arcilla es lo que nosotros vamos a necesitar en el fondo de nuestra cama biológica. Al final, todo el sustrato debe mezclarse muy bien, ¿verdad? Y esta cama biológica, hacerla un mes antes de iniciar con nuestro programa de aplicación de plaguicidas, ¿verdad? Porque en este mes le vamos a dar la oportunidad al hongo para que se pueda desarrollar bien y que nuestra cama biológica pues esté completamente madura para que la podamos utilizar. Algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que a la cama biológica arriba, después de haber llenado a un inicio, pues primero con de 5 a 10 centímetros de arcilla, el fondo de nuestra cama biológica, la arcilla al final pues es como que una barrera de retención de plaguicida de la cama biológica, ¿verdad? Esto es una capa impermeable, esto va a generar hasta cierto punto, pues que aún el paso del líquido sea pues un tanto más tardado, ¿verdad? Y que pues cuando venga a pasar la cama biológica, el producto sea totalmente amigable al ambiente o al terreno que nosotros tenemos. Pero les decía que arriba del sustrato, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener, le tenemos que sembrar grama. La grama es una parte muy importante de lo que está pasando en el interior de la cama biológica, porque la grama nos va a proveer la humedad y va a ser un punto de regulación entre cuanto la forma en que el hongo se está desarrollando en la parte de abajo. Es decir, que si la cama biológica al momento de tener una muy buena humedad, esta va a presentar algunos exudados que le va a permitir a la grama obtenerlos y así representar un color verdoso, un color bonito, es decir, una cama biológica activa y sana. Pero si podemos observar que la grama se está secando, que la grama no se está desarrollando, entonces algo malo está sucediendo dentro de
nuestra cama biológica. Algo también que la grama nos da a conocer es el tema de los derrames de los pesticidas. En caso estemos haciendo algún lavado y podemos ver que hay puntos donde la grama pues, se está quemando, estamos haciendo mal nuestro lavado de nuestro equipo, es decir, no estamos tampoco haciendo las mezclas que deberían de ser, ¿verdad? O lo que estamos haciendo aquí es derramando completamente el producto que ya tenemos a la cola. Entonces, eso es lo que no se debe de realizar. Una recomendación que pues se da es el hecho de poder colocarle algún tipo de techo, esto pues con la única intención de que sirva como cobertura en el caso de que muchas lluvias, ¿verdad? Para que esta al final no se logre inundar por la lluvia o por el hecho de no tener estos bordillos que también tomamos en cuenta colocarlos para evitar pues que sirvan estos sirven para evitar de choque si hubiera algún tipo de inundación o que se estuviera conformando pues algún riachuelo por constantes lluvias, pues el bordillo lo que hace es contener que esta agua pues no se nos venga a la cama biológica y se llene y por ende pues se echa a perder todo el trabajo. Dentro de los puntos importantes de la cama biológica está el que la vamos a construir según la cantidad de agua contaminada que proviene del lavado del equipo, ¿verdad? Entonces, para ello importante es que más adelante les voy a enseñar cómo dimensionarla según la cantidad de agua contaminada que estamos teniendo. La cama biológica se tiene que hacer en la parte más alta del terreno, ¿verdad? Esto pues porque necesitamos que no se nos vaya a negar de agua, ¿verdad? Y lo mejor es que no esté cerca de alguna fuente de agua, de algún desagüe, de algún pozo, sino que tiene que estar al menos 15 metros alejados de ese tipo de lugares que he mencionado. Y no usarse para verter en ella los excedentes de productos como tal, ¿verdad? Para eso no nos va a funcionar, definitivamente. Tenemos que establecer el uso de la cama biológica única y exclusivamente para el llenado del equipo, para la mezcla o para la limpieza de nuestros elementos de protección personal o los elementos que se utilizaron en el momento de la aplicación de los plaguicidas. Y esta es la cama biológica de tipo abierta. Esta es, como les decía, es normalmente recomendada para los derrames y del uso de un agricultor, ¿verdad? Caso contrario, está la cama biológica de tipo cerrada, en donde, como ustedes pueden apreciar, esta se diferencia de la anterior con el hecho de que la inversión sí es un poquito mayor, porque tenemos que tomar en cuenta que todos sus lados tienen que estar completamente sellados, tienen que ser lados impermeables, ya sea por medio de la colocación de algún plástico, concreto o cualquier otro material que sea totalmente impermeable. Para ello, también debemos de incluir un tipo de drenaje en donde todo el líquido que vaya a estar ya pasando para este tipo de drenaje lo podamos capturar en un pozo de recolección, y el pozo de recolección lo que tenemos que hacer nosotros es utilizarlo para volver a regar nuestra propia cama biológica. La biomezcla es exactamente la misma, el sembrarle el CETES también, ¿verdad? Pero acá, aparte de la arcilla que tiene añadido, tenemos que agregarle algún tipo de grava como último filtro, ¿verdad? Como último paso antes de que pueda llegar al drenaje o al pozo de recolección. Como les decía, esto es básicamente lo más recomendado en ingenios y en fincas bastante grandes donde pues utilizan ya equipos de aplicación un tanto pues más fuertes en el caso de los tractores, algunos vehículos o aeronaves también que puedan utilizar para ello. Les decía que parte del éxito en la dimensión de una cama biológica es poder encontrar la cantidad de agua contaminada que vamos a tener. Es un procedimiento bastante sencillo, ¿verdad? Para ello tenemos que conocer algunos datos y como lo son la frecuencia de aplicación del producto, este sería la dimensional en veces por semana. La otra sería el volumen de agua contaminada por el lavado del equipo, esto dimensional va a ser en litros. Este lo podemos aplicar desde un punto que nos permita medir cuánta agua estamos nosotros necesitando para la mezcla y para el lavado de nuestros equipos,
¿verdad? Desde ahí parte el hecho de conocer esta dimensional. Y la temporada de aplicación, que va a ser en semanas. A manera de ejemplo, mencionarles que la frecuencia de aplicación del producto posiblemente podría ser de 3 veces por semana. Luego establecimos, como les digo, un ejemplo de que necesitamos 5 litros, ¿verdad? Para poder nosotros conocer el volumen de agua contaminada y la temporada de aplicación que va a ser de 40 semanas. Ya con estos datos, lo que hacemos es pues despejar esta fórmula que también es bastante sencilla. Es el hecho de multiplicar, ¿verdad? La frecuencia de aplicación del producto, multiplicamos por el volumen de agua contaminada por las 40 semanas que dura la temporada de aplicación, el resultado lo dividimos dentro de 1000 y esto nos da como resultado pues la cantidad de metros cúbicos de agua contaminada que necesitamos para establecer la dimensional o el largo que tenemos que darle a nuestra cama biológica, ¿verdad? Les digo, es bastante práctico. Sin embargo, comentarles de que nosotros dentro de nuestras capacitaciones, pues obviamente cuando han sido para agricultores, como agrónomos necesitamos llevarles las cosas prácticas, necesitamos estar en la misma sintonía de ellos y lo que les hemos recomendado es que para un aplicador, una bomba de mochila, ¿verdad? Por darles un ejemplo, las medidas que ellos tienen que establecer son de 1.7, ¿verdad? 1,70 centímetros de largo, 1,70 centímetros de ancho por los 60 centímetros de profundidad. Y ahí con eso ellos ya pueden hacer su cama biológica, ¿sí? Esto con el entendido que es para un aplicador, no es para que lo podamos establecer para 2 o más, o 1 o más, sino que eso es para un solo aplicador. Y como referencia, pues si dentro de la parcela hay más aplicadores, pues hacer una cama biológica pues a la par, ¿verdad? O consiguiente a la que elaboramos, pero manteniendo estas medidas prácticas para los agricultores. Pero ya a forma de metodología y como concepto general, comentarles a ustedes que para nosotros dimensionar una cama biológica necesitamos primero conocer la cantidad de agua contaminada, ¿verdad? Que estamos teniendo en la cama biológica. Con este dato ya nosotros podemos dimensionarla, ¿verdad? Y es el hecho de conocer primero que vamos a tener este tipo pues, de requerimientos. Primero, vamos a establecer que, por ejemplo, vamos a darle a nuestra cama biológica 1 metro de ancho, ¿verdad? Esto lo vamos a establecer nosotros para una bomba de mochila, por así decir. Luego vamos a conocer que su profundidad va a ser de 60 centímetros. Los 60 centímetros pues, ya es una constante, ¿verdad? Es una profundidad que ya está establecida. No puede ser menos ni puede ser más. Tiene que ser los 60 centímetros exactos, ¿no? Y luego, pues lo que nos toca después es calcular el largo, ¿verdad? Por medio de la fórmula que vamos acá a despejar, que es también bastante sencilla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar 2 veces el resultado que obtuvimos con antelación, es decir, vamos a multiplicar 2 veces el agua contaminada que ya tuvimos. Ese resultado se lo vamos a dividir a la multiplicación del metro de ancho que le vamos a dar nuevamente por la cantidad de agua contaminada. Estos dos resultados los dividimos entre sí y nos va a dar el resultado que estamos obteniendo, que son los 2 metros para la elaboración de nuestra cama biológica, ¿verdad? Conocíamos que iba a ser de 1 metro de ancho, conocíamos que iba a ser de 60 centímetros y conocíamos también que teníamos el volumen de agua contaminada, ¿verdad? Que eran 0.6 metros cúbicos de agua. Y en base a eso, pues ya logramos determinar que nuestra cama biológica va a tener 1 metro de ancho por 60 centímetros de profundidad con un largo de 2 metros, ¿verdad? Esto va a ser al final pues nuestra cama biológica de una forma bastante práctica que nos va a servir de mucho. Los procesos para la construcción son bastante sencillos, pues al final lo único que tenemos que hacer es cavar el hoyo de acuerdo a las dimensiones establecidas. Para darles un ejemplo,
esta podría ser la cama biológica para un aplicador, ¿verdad? Este es el ejemplo de colocar pues, los bordillos alrededor. Acá están haciendo ellos, pues no sé si la mezcla o la limpieza del equipo, pero es manejar todo dentro de ella. Esto es lo que se quiere. Colocamos al fondo los 10 centímetros de arcilla que se pide, ¿verdad? Luego pues, lo que hacemos es rellenar con el bordillo de bloc, ¿verdad? De 10 centímetros. Incluimos el sustrato que ya está preparado y madurado con un mes de anticipación. Y al final le vamos a sembrar la grama, ¿verdad? La grama del sustrato que va hasta arriba. Por último, en el caso de los lugares donde tiende a llover mucho, como protección, pues ponerle algún tipo de material impermeable que nos sirva como techo, ¿verdad? Como en todo construcción y como en toda elaboración de un proyecto, siempre hay puntos o aspectos importantes que no se tienen que olvidar. Uno de ellos es que si se llegara a presentar algún tipo de hundimiento, porque así va a ser, en el caso del hundimiento de la cama biológica es bastante sencillo. Pues, al año, básicamente por la compactación y degradación de todo lo que estamos haciendo, se nos va a hundir como unos 10 centímetros. Y lo único que tenemos que hacer ahí es tener ya el sustrato preparado, tenemos que remover la capa de grama y llenar con el sustrato, pues, lo que nos haga falta. Y luego volver a sembrar la grama y ahí estamos listos, ¿verdad? Esta actividad siempre es necesaria hacerla, pues, al inicio, ¿verdad? De todas las temporadas de siembra o cuando sepamos de que ya estamos a un mes próximo de utilizar la cama biológica, es simplemente verificar, pues, que tenga todo lo necesario. Y bueno, parte de la humedad es el hecho que si nosotros tenemos mucha humedad, arriba del 90%, lo que vamos a tener es una situación sobresaturada y que obviamente el transporte descendente va a ser muy rápido. No va a haber ninguna retención de los líquidos que pues podríamos estar tratando ahí en la cama biológica. Caso contrario, si está bajo el 60% de humedad, va a ser totalmente insuficiente y esto nos va a limitar en mucho la actividad de microorganismos que puedan estar dentro de nuestra cama biológica. Y al final, ¿por qué vamos a saber que está con muy baja humedad? Pues la grama, ¿verdad? Eso va a ser uno de los activos que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Otra cuestión es que para la cama biológica no tenemos que verter, introducir, agregar más agua que la que calculamos, ¿verdad? A un inicio, ¿verdad? Eso es algo importante. Bueno, la vida útil de las camas biológicas es de 5 años, ¿sí? Si a los 5 años esta cama biológica ya cumplió con su deber, pues lo que tenemos que hacer es sacar todo el sustrato completamente, ¿verdad? Y esto nuevamente es necesario indicar que se tiene que hacer al inicio de toda temporada de aspersión o de aplicaciones de plaguicidas. ¿Qué hacemos con el sustrato? Bueno, el sustrato al final, lo que vamos a sacar es una materia orgánica muy buena. Sin embargo, hay que hacer caso nuevamente a las investigaciones y a los resultados que se han obtenido, porque así ha funcionado, ¿verdad? A menos que tengamos otro tipo de investigación sustentado, ¿verdad? Que se puede hacer lo contrario. Pero en este caso, lo recomendable es, pues, que les digamos a los agricultores, ¿verdad? El hecho de poder colocar un nylon en un área cercana, ¿verdad? Sacar todo el sustrato, colocarlo encima del nylon, ¿verdad? Esto, lo que tenemos que hacer el sustrato es taparlo porque tenemos que evitar a que se nos caiga o se nos riegue por algún tipo de riego o por alguna lluvia y lo tenemos que dejar descansar al menos 8 meses. Pasados los 8 meses, definitivamente no va a existir ningún tipo de residuo, ¿verdad? Me atrevo a decir que de inmediatamente sacando ese sustrato no vamos a tener nada, pero se hace por puros sistemas de control, la verdad, el hecho de que podamos establecer esta práctica de sacar el sustrato, ponerlo en un nylon, taparlo y después de 8 meses podemos utilizarlo nuevamente para incorporarlo al suelo, ¿verdad? Entonces, todo el proceso fue aprovechado y en ningún momento ningún trabajo se ha elaborado o se ha hecho de más. Algunos ejemplos en pues, en la imagen 1, tratar de demostrar qué es lo que pasa dentro
una forma de perfil qué es lo que pasa dentro de la cama biológica de tipo cerrada, que es la que se muestra en la imagen número 2, ¿verdad? En la imagen número 1 vemos pues cómo está en este caso el tractor con el implemento de aplicación, ¿sí? Algún cisterna o qué sé yo, algún equipo práctico para la aplicación de plaguicidas. Entra pues a los rodiluvios que estamos viendo acá, ¿verdad? Que se muestra en la parte de arriba. El césped siempre está presente, como ustedes pueden verificar. Abajo del césped tenemos la biomezcla, las capas de arcilla, la grava y el drenaje, donde el drenaje nos lleva a un pozo de recolección, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, toda la capa en su profundidad es totalmente impermeable. En el caso de la fotografía 3 podemos observar cómo pues en este invernadero lo que hicieron es pues que pusieron una plancha de cemento para elaborar el lavado y todo lo que vayan ellos aprovechando o lo que vaya saliendo, más bien dicho, se va al fondo, siempre a la grama, ¿verdad? Y ahí pues podemos observar que la grama está totalmente verde, está pues con un color bastante aceptable, es decir, la humedad que está en el interior de la cama biológica es muy buena. Y se han hecho algunos experimentos en cuanto a la utilización de estos toneles plásticos en poder elaborar este tipo de camas biológicas hasta cierto punto móviles, ¿verdad? Acá pues han instalado algún tipo de drenaje, ¿verdad? Para poder recolectar todo el material que podamos tener o ingresar a la cama biológica. Siempre pues está bajo investigación y puede ir siendo pues una alternativa bastante útil en el aprovechamiento de este tipo de toneles plásticos. Pues este sería el tema de lo que relaciona básicamente a las camas biológicas, un tema que va muy amarrado ahora con qué es lo que vamos a hacer con los envases vacíos, ¿verdad? Con los envases plásticos de los plaguicidas, ¿verdad? Y aquí la cama biológica tiene mucho que ver nuevamente. Y bueno, cuando nosotros terminamos de utilizar un producto, ¿verdad? Lo que recomendamos siempre es que si el agricultor ya en la última mezcla se pudo dar cuenta que el producto o el envase quedó vacío, es importante que no aplique el producto que ya hizo la mezcla sin antes hacer el triple lavado, ¿verdad? Y el triple lavado se establece en la etiqueta y panfleto que tuvimos tuvimos la oportunidad de ver ya, ¿verdad? Con este triángulo de la economía, la seguridad del ambiente. Y muchas veces dicen los agricultores que hacen el triple lavado y pues que ya lo hicieron y se acabó, pero hay formas, hay maneras de poder hacerlo. Una de ellas es la más práctica de poder agregar un cuarto de agua de la capacidad del envase. Pues lo cerramos y lo agitamos por 30 segundos. Esta actividad de agregar agua y agitarlo lo vamos a hacer 3 veces, pero el contenido cada vez lo vamos a depositar a la bomba de mochila que estamos próximos a utilizar para que el producto sea pues totalmente aprovechado. En la primera oportunidad la boquilla va hacia arriba, el producto lo depositamos en la boquilla, en la bomba de mochila. En la segunda oportunidad vamos a agitarlo por 30 segundos, ¿verdad? Con la boquilla al medio y en la tercera 30 segundos con la boquilla hacia abajo. Las 3 veces, como les decía, el producto se lo vamos a integrar a la bomba de mochila para que pues sea aplicado a los cultivos que se van a establecer. Luego de eso, lo que se está recomendando es que pues se pueda realizar lo que es el triple lavado. Con el triple lavado lo que estamos nosotros fomentando es el hecho de que no se pueda reutilizar los envases plásticos. Hemos visto, todos hemos tenido la oportunidad de conocer cómo hay personas que trasladan alimentos, trasladan bebidas en los envases plásticos de los plaguicidas. Eso pues está totalmente prohibido y lo mejor es que a la hora de hacer el triple lavado no dejar el envase por ningún lado, sino que perforarlo y llevárnoslo consigo mismo para luego llevarlos a algunos puntos como lo son los minicentros de acopio. Y los fundamentos del triple lavado dentro del triángulo de seguridad, economía, es el hecho de que aprovechamos el 100% del producto contenido en los envases.
Como ejemplo, la verdad es que no nos cansamos de decirlo, pero es lo más cercano a lo que tenemos que hacer en el triple lavado, es que cuántos de nosotros no nos hemos quedado ya sin shampoo o sin jabón líquido cuando estamos dándonos un baño. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahí sí que a ingeniárnosla y lo primero que se nos ocurre es destapar como podemos el envase y integrarle agua. Lo volvemos a sellar y lo agitamos. Es exactamente lo mismo, solo que aplicado al tema de los envases vacíos de plaguicida. Luego, con el tema de seguridad, es que pues ya lavados los envases pueden ser manipulados sin ningún riesgo. Obviamente, siempre se recomienda el uso del equipo de protección personal. Y son amigables con el ambiente porque evitamos a toda costa pues la contaminación como tal. En el caso de la industria agrícola, con el manejo de envases vacíos de plaguicidas, está teniendo un aporte significativo al hecho de no mantener contaminados los campos agrícolas. Es un cambio de cultura y esto pues hay mucho camino por recorrer. Por eso es que este tipo de capacitaciones al final son muy buenas, ¿verdad? Porque nos sirven a nosotros como réplica y que también ustedes sepan que hay programas, ¿verdad? Alternativos que se están velando para que esto pues no pase a más, ¿verdad? Que no se vuelva un nicho de contaminación muy fuerte. Y eso aparte pues está normado en el Código Internacional de Conducta, el cual pues fue elaborado por FAO. Y esto con depositar el minicentro de acopio, lo que trato yo de hacer ver es como un agricultor, ¿verdad? Después de realizar ya algunos días de aplicación y trabajo de sus productos, en algún submandado que pueda tener pues al área más cercana, en el camino se puede encontrar con estos minicentros de acopio. Y lo interesante es conocer cómo se detienen a depositar los envases vacíos de plaguicida. En estos minicentros de acopio lo que se trata es que los envases ya vayan con su triple lavado y perforados, ¿verdad? Muchas veces, según el país, hay alternativas, hay procedimientos para que esto se pueda establecer. Estos envases plásticos, pues se recolectan cada 3 meses aproximadamente. Si el minicentro de acopio llegara a llenarse antes de los 3 meses, lo que se hace siempre es que se deja a una persona encargada de la región, algún presidente del COCODE o algún representante de alguna asociación, alguna organización, para que pueda velar en el hecho de que su gente se vea beneficiada porque lleguen a vaciar, ¿verdad? El minicentro de acopio. Esta persona que llega a hacer la recolección es la encargada de realizar un mantenimiento a todo el lugar, al minicentro de acopio como tal, y esto le provee pues una vida útil pues bastante buena al minicentro de acopio. Y dentro de la disposición final, pues aquí viene lo interesante del por qué al final nosotros llevar mucha capacitación, llevar el mensaje de que existen los minicentros de acopio aproximadamente. Hay como 400 a 450 minicentros de acopio en toda la República. Sé que hay mucho camino por recorrer, como les decía, faltan más minicentros de acopio, pero parte de ello es fomentar las capacitaciones de buenas prácticas agrícolas en el manejo de los envases vacíos de plaguicidas. Y bueno, en el caso del minicentro de acopio, ya viene el agricultor y ingresa los botes plásticos ya con su triple lavado y perforados. A los 3 meses o antes, según requerimiento, llega el camión recolector, ¿verdad? Hace la limpieza, la recolección de todo el material. Este lo lleva a un centro de acopio, en donde en el centro de acopio, ya sea que se triture como viruta plástica o se lleve así en material en bruto, ya compactado, ¿verdad? Donde se entrega a la recicladora. La recicladora al final determina bajo qué condiciones va a elaborar algunos materiales, pero básicamente en el aprovechamiento del envase plástico de plaguicida se utiliza pues para la elaboración de madera plástica. Aquí ven algunos artículos también como lo son rejillas plásticas, basureros plásticos y están también este tipo de materiales, ¿verdad? En lo que pues lo que se usa mucho son como esquineros para la protección del traslado de algunas estufas, de algunas refrigeradoras y todo aquel material que no quisiéramos que se dañe en las esquinas. Entonces estos perfiles para eso son elaborados.
Pero lo más importante es que si no se utilizan para ello, se parten a la mitad y se vuelven a hacer más minicentros de acopio. Anteriormente los minicentros de acopio eran de metal, eran unas estructuras muy bien elaboradas, pero el mercado del hierro comenzó a tener mucho auge y pues comenzaron a robárselos, ¿verdad? Entonces, y al final también fue la alternativa para darle paso al aprovechamiento de ese plástico que se estaba quedando en el campo enterrado, quemado o olvidado, como pues todavía sucede, ¿verdad? Entonces, hay mucho tema que hacer aún. El programa de envases vacíos, ¿verdad? Está presente de Guatemala a Panamá. El Salvador y Honduras aún están con un pendiente en cuanto a algunos tipos de resoluciones, pero ya son menores y están próximos a sumarse en el proceso de la corrección de bases vacías. ¿Y cuál es el programa insignia? En este caso es Campo Limpio. Muchos considero yo que ya conocen del programa, que es el programa de manejo de envases vacíos. Sin embargo, en él, pues ya nosotros, en Gremiagro, pues en enero de 2020 conformamos una alianza por una agricultura sostenible, como ustedes lo ven acá, en donde pues el programa Campo Limpio ya puede ser financiado o más bien dicho ejecutado indistintamente por Arequima y Gremiagro. El dato que quiero trasladarles es el hecho de que para Guatemala sí existe una regulación de envases postconsumo. Eso está regulado en el Acuerdo Ministerial 166 del 2005 del Ministerio de Ambiente y en el Acuerdo Ministerial del MAGA 221-2011. Ahora bien, la participación en el programa es requisito para alguna importación. Para nosotros, claro que sí. Y esto al final es siempre dentro del acuerdo ministerial del MAGA, en donde establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas será ejecutado indistintamente por Agrequima y Gremiagro, el cual es financiado con la contribución que pagan los importadores de las empresas socias, de las gremiales, del 4.5 por millar. El único programa que existe en Guatemala para el manejo de envases vacíos de plaguicidas es Campo Limpio, ¿sí? Este ya tiene más de 20 años de estar operando, es un programa pues, con mucho éxito y como le digo, es administrado por Agrequima en alianza con Gremiagro bajo el marco de la Alianza por una Agricultura Sostenible. El costo de participación para las empresas socias es del 25% de la recaudación del 4.5 por millar, ¿verdad? De las importaciones, el cual es recaudado en las ventanillas de Agrequima y Gremiagro. Como dato importante y como un ejemplo a trasladarle a ustedes es que en el 2019 pues se lograron obtener 292 toneladas métricas de desecho plástico. Esto equivale al 45% del empaque de producto vendido. Hay mucho trabajo por recorrer, hay mucha capacitación por desarrollar y esto nos va a llevar a obtener resultados muy buenos en cuanto a los cambios de cultura, como les decía, de muchas personas en campo y qué mejor poder desarrollar pues un sistema de recolección de bases vacíos y que podamos dentro de la industria agrícola, incluyendo a agricultores, productores y todas las personas que tengan contacto con plaguicidas, pues que podamos ser un referente y un ejemplo ante las demás industrias productoras de plástico, ¿verdad? Entonces, pues esta es la presentación que tenía para ustedes esta tarde, bastante práctica, la verdad, no es tan teórica, sino que poder conocer que la importancia, que por qué en todas las charlas vamos a estar mencionando el hecho de ir a una cama biológica, establecer ahí nuestro llenado, establecer ahí nuestra mezcla y, ¿por qué no?, establecer ahí lo que es el lavado de los equipos de aplicación. Y bueno, esto ha sido la información. Considero que si hay alguna consulta al respecto, pues este es el momento que la podamos realizar, ¿verdad? Y para ello ya entraron aquí algunas preguntas. Saludos, Gerson. ¿Se puede agregar una capa de carbón a la cama biológica? La verdad es que nos lo han preguntado, ¿verdad? Yo en realidad no me atrevería mucho a considerar como acertada el hecho de poder integrarle carbón, ¿verdad? Porque, como lo mencioné a un inicio, para Guatemala
el establecimiento de los sustratos ya está definido, ¿verdad? En el caso de la brosa, en el caso del material de maíz y el material de la arcilla, ¿verdad? Entonces, consideraría que mantenernos bajo el mismo esquema. Muchas gracias. Saludos, Edgar. Saludos también, Edgar López de Chiquimula. No sé si habría alguna otra consulta, vamos a ver si hay. Pues de lo contrario, pues contarles, si ustedes ven que este tipo de información la podamos replicar con agricultores, con algunos alumnos o con alguna organización, alguna asociación, alguna cooperativa. Es un tema muy práctico, les digo, es muy importante que la gente pueda conocer. Yo creo que ya estamos en un tiempo en donde podemos llevarles información tecnológica sin entrar en el golpe del cambio o asimilación de la información, ¿verdad? Es decir, siempre bajo un punto práctico, metódico y, como les digo, a la altura de todos, ¿verdad? Como podemos estar con ingenieros, podemos estar con productores, que al final, pues a todos la información es exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué tal, Rafael Gómez? Buenas tardes. Respecto a la cama biológica, ¿se puede utilizar otra especie de planta en sustitución de la grama? Uy, bueno, muy buena pregunta. Creería yo que habría que conocer qué otro tipo de planta nos pudiera proporcionar el hecho de que con verla nos hable y nos diga, vean, yo cama biológica estoy bien, estoy con mi humedad relativa buena, o la grama se nos está secando y pues entonces me quiere decir la grama, yo cama biológica me estoy secando, por favor aplícame agua, ¿verdad? La cantidad de agua que mencionamos. Entonces, Rafael, la verdad es que nuevamente la misma respuesta que le pude dar a Gerson es el hecho de poder utilizar únicamente los materiales. Ahora bien, no está fuera la posibilidad de que podamos hacer también nuestras propias prácticas, es decir, nuestras propias investigaciones y tanto el carbón como alguna otra planta, como algún generador en cuanto a la información de humedad que pueda haber, pues se puede establecer, ¿no? Pues toda práctica es bienvenida, ¿verdad? Emerson, buenas tardes. ¿Cada cuánto se debería hacer el mantenimiento de la cama y el material extraído es recomendable utilizarlo para mezcla con otros sustratos para vivero? Bueno, aquí varias preguntas. Primero, ¿cada cuánto se debería hacer el mantenimiento? Lo mencioné a un inicio, el mantenimiento de la cama biológica tiene que ser al inicio de nuestro programa de aplicación. Bueno, terminamos la temporada que la utilizamos, la vamos a dejar de usar, sin embargo, vamos a ir a verificar siempre cómo va a estar, ¿verdad? Entonces, se hundió, la podemos dejar ahí. Simplemente estar verificando que la grama esté sana y que nos esté indicando el porcentaje o la humedad, más bien dicho, porque no nos va a dar el resultado en porcentaje, sino que visualmente ver que la grama está viva, está bien, está con todo. Pero el mantenimiento, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, terminamos y al siguiente año, ver siempre la cama biológica y si ya sabemos que un mes adelante nosotros vamos a hacer algún tipo ya de aplicación de plaguicidas, es ahí el mantenimiento. Entonces, verificamos cuánto se nos ha hundido, por así decir, el sustrato, sacamos la grama y lo rellenamos el sustrato previamente trabajado, ¿verdad? Y al mes después ya estamos listos. Eso sería en cuanto al mantenimiento. Y sí, el material que sacamos ya es un material, llamémoslo, inerte en el sentido de que no tiene trazas o algún sustrato de plaguicida, sino que ya es un material orgánico que sí se puede utilizar. De hecho, la recomendación es integrarlo nuevamente al suelo, ¿verdad? Entonces, totalmente, se puede utilizar para eso. Muchas gracias, Emerson. Eso serían pues, las recomendaciones en cuanto a las camas biológicas. Y bueno, les decía lo de las capacitaciones, con todo gusto, yo dejo ahí mi correo electrónico, perdón, para que, para que ustedes lo puedan copiar nuevamente. Yo creo que me salí, pero ahorita lo voy a colocar nuevamente. Para que podamos establecer las capacitaciones ya sea presenciales, respetando pues
el semáforo que se pueda mantener en el lugar. No sé qué está pasando por acá, perdón. Es el hecho de poder llevarles capacitaciones a las personas y no va a representar ningún costo. Bueno, creo que esto no quiere presentar, pero bueno, mi correo electrónico es lfranco.gremiagro@industriaguate.com, ¿verdad? Entonces estoy totalmente a las órdenes para que podamos establecer alguna comunicación, pues según agenda, ustedes consideren poder llevar estas charlas a más personas y con todo gusto lo hacemos y podemos hasta poder entregar un reconocimiento por la charla que podemos haber otorgado. Así es que yo agradezco nuevamente a todos la participación, la atención para esta charla, deseándoles lo mejor en esta tarde y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de capacitación que le lleva a ustedes Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas. La mejor de las tardes y un saludo a todos ustedes. Hasta pronto.